Me acompaña Carlos Magariños, el autor de Argentina 4.0, su último libro, La Revolución Ciudadana. Se deben acordar, Carlos Magariños fue secretario de Industria en la década del 90 y también trabajó en Naciones Unidas, elegido por Naciones Unidas para el Departamento de Desarrollo de la Industria. ¿Verdad, Carlos? Así es, sí, sí. Bueno, gracias por venir. Al contrario, ¿En qué consiste Argentina 4.0? ¿Estamos ya en 4.0? ¿Sí? Bueno, para usar el lenguaje informático es una propuesta para hackear el sistema político argentino, renovarlo, darle más competitividad, ¿no? La gente piensa... Hackear suena malo. Claro, la gente piensa acerca de los hackers como esos, una especie de nerds, ¿no? Viviendo en un sótano de los padres y propagando virus informáticos nocivos. A mí me gusta pensar que los hackers son gente que obliga al sistema a volverse más eficiente y más productivo, ¿no? Y por eso digo que probablemente el sistema político argentino se beneficie de gente como esa, que lo obliga a pensar y a reorganizar la relación entre el ciudadano y la política. Y este es un tiempo en el cual las nuevas tecnologías, la emergencia de una nueva economía a nivel mundial, un nuevo diario político que tuvo lugar a partir del fin del siglo pasado, con un protagonismo importante para el ciudadano, para el individuo, generan esa oportunidad. Yo pienso que casi todo está allí para ser hackeado, ¿no? Los deportes, la educación, la política, la economía. Y este libro resume un poco experiencias de otros países, más avanzados que el nuestro, menos avanzados relativamente que el nuestro, que se enfocan en esa tarea, expandir los derechos civiles y políticos de la gente para construir un país mejor. ¿Por qué habría que hackear al sistema político argentino? ¿Para qué? Bueno, yo creo que está un poco esclerotizado. La verdad yo lo veo sobrepoblado de líderes providenciales, ¿no? En los últimos 30 años tenemos siempre algún mesías político que nos promete la solución definitiva a nuestros problemas con algún modelo infalible. Y en realidad lo que ocurre es que cada 10 años tenemos una crisis financiera, económica y una crisis política, ¿no? Entonces habría que lograr que esto cambie. Y yo creo que va a cambiar si reducimos las expectativas de que una sola persona o un pequeño grupo político resuelva todos los problemas de Argentina y aumentamos la participación de la gente, le permitimos opinar y trabajar de una manera más directa en la cosa pública. Antes eso era una quimera y probablemente una propuesta como esta 10 años atrás hubiese tenido poco sentido. Pero con las nuevas tecnologías y la red 2.0 y la red interactiva, la verdad que esto se vuelve mucho más sencillo y posible. Y esta es la propuesta del libro, pensar en nuevas formas de participación política para expandir los derechos políticos de la gente. Lo que pasa es que la participación política en nuestro país está muy asociada con el clientelismo y con el cargo público. Aquel que defiende una idea, que acompaña a un candidato, después siente que le tienen que dar un cargo público, un puesto, ¿no? Un Tal puesto cual, del tenés Estado. toda la razón. Por eso en el libro proponemos bajar el nivel de interacción a los sitios más próximos al ciudadano. Por ejemplo, los municipios, ¿no? Es decir, volver a los municipios como un centro de participación política que reconstruya el concepto de ciudadanía. Allí sí, puede haber actividades de clientelismo, sin ninguna duda, pero una comunidad amplia enseguida los detecta, tiene muy claro quién es el otro. Sí. Por supuesto, no es lo mismo aplicar esto en Tandil que en un municipio del conurbano, pero habrá que ver entonces cuál es la escala apropiada para organizar ese tipo de participación. El libro hace hincapié en la necesidad de que esos municipios además tengan recursos para enfrentar las demandas de la gente, ¿no? Lo cual vuelve casi obligatorio un replanteo del sistema fiscal y de la ley de coparticipación federal. Estoy seguro mucha gente va a pensar que es difícil, ¿no? Pero ¿cuánto más difícil es esto que para los países del norte de África, haber reciclado sus regímenes políticos que durante tantas décadas los gobernaron, ¿no? Así que... ¿En dónde, perdón? En el norte de África, ¿El norte de África Egipto, ya lo están modificando? En Libia, sí. en Túnez, parecía que esos regímenes políticos nunca iban a cambiar, ¿no? Bien, la primavera árabe, digamos. Así es, bueno, así es. Pero, digamos, estamos muy lejos de lo que ocurre en los partidos políticos de otros países. ¿Existe también ese clientelismo? ¿Se instalan los candidatos de por vida o no? Bueno, esta es una propuesta para hacerles un bypass a esos sistemas políticos tan obturados, ¿no? Tan apegados a rutinas y a mecanismos de ese tipo. Abriendo la participación de la gente, permitiendo la participación de la gente de manera amplia y utilizando las nuevas tecnologías, yo creo que la renovación de los cuadros políticos y el funcionamiento de los partidos va a mejorar mucho. Ahora,
pareciera que hubiera una tendencia de que en realidad los gobiernos regulan cada vez más. Los estados, incluso hasta Estados Unidos se presenta ahora como un estado más regulador que antes, donde la libertad de mercado o la mano invisible antes era digamos, una ideología muy fuerte y ahora no tanto. Vamos hacia países más regulados. Es muy importante lo que dices. Yo creo que la clave del éxito de cualquier modelo de organización política y económica radica justamente en la capacidad de los líderes políticos de entender bien qué es lo que está pasando en el resto del mundo y cuáles son las necesidades de su sociedad. El capitalismo y el liberalismo económico atravesaron muchísimas crisis, ¿no? Desde su surgimiento 250 años atrás hasta ahora. Podemos hablar de distintas versiones del capitalismo. Yo cito allí a Anatoly Kalextry, un periodista muy conocido en asuntos económicos. En su último libro, Capitalismo 4.0, vaticina justamente eso, más participación del Estado en la regulación. Pero yo quisiera mencionarte que también eso es válido para aquellos modelos económicos y políticos donde la regulación era la norma. Me refiero, por ejemplo, al sistema chino o al comunismo soviético. Cuando uno compara ese proceso, ve que el colapso del sistema soviético radicó justamente en su falta de flexibilidad. Muy interesante un análisis que hacemos en el libro. Si uno mira las medidas propuestas por el Parlamento soviético en la última época de Gorbachev, cuando estaban tratando de salvar el régimen comunista, se parece mucho a las medidas que tomó el comunismo chino a lo largo de 3 décadas para flexibilizar el sistema e introducir mecanismos que promuevan inversiones. Claro, el problema en la Rusia soviética es que esos cambios había que hacerlos en prácticamente 15 días para que el sistema sobreviviera, ¿no? Por eso, el problema aquí no es libertad versus regulación, sino cuál es el grado apropiado de libertad y el grado apropiado de regulación que le permite a la sociedad liberar sus energías productivas, generar más puestos de trabajo, atraer inversiones, asegurar el beneficio de la gente. Y por eso estamos tan en contra en este libro de los dogmas, de los modelos cerrados, de los sistemas arquetípicos. Eso es lo que nos parece que nos lleva cada 10 años a alguna crisis financiera, ¿no? Claro. Esa actitud testaruda de no querer hacer los ajustes que son necesarios para que el sistema sobreviva. Eso es justamente lo que hicieron todos los que tuvieron éxito. ¿Y las redes sociales pueden efectivamente generar cambios en la política? Porque lo que notamos es que, bueno, sí, hay una posibilidad de expresarse libremente, es más horizontal la comunicación, pero ¿hasta qué punto las redes realmente tuercen una decisión política? Una pregunta muy relevante porque no tiene una buena respuesta en función de la experiencia de las redes hasta ahora. Las redes han sido útiles para expresar sentimientos de protesta, han sido útiles para derrocar gobiernos, no solo en el norte de África, muchos gobiernos cambiaron en Europa de manos de partidos políticos por las protestas, pero todavía no han mostrado cuánto pueden hacer para construir las nuevas instituciones políticas de la democracia del siglo XXI. Yo creo que hay un lugar para eso. Por supuesto es un proceso de experimentación, es un proceso creativo, pero es un proceso que está teniendo lugar en muchos países del mundo, con ejercicios muy concretos. Y eso es la propuesta justamente que hacemos en el libro, lo que discutimos en el libro, las comparaciones que hacemos en el libro. Por eso, es cierto que hasta hoy las redes sociales han sido más efectivas para movilizar gente en contra de algo que para construir mecanismos específicos de interacción ciudadana. Pero así como hace unos años parecía imposible que existieran redes como Facebook, LinkedIn u otras, yo creo que en los próximos años estos mecanismos de interacción van a dar lugar a sistemas más articulados de participación que le permitirán a la gente expresar sus opiniones de manera más concreta, no solo en la política, sino en el mundo de los negocios, en las cuestiones comerciales, en todas las áreas de expresión social. ¿Podemos ir hacia a un gobierno plebiscitario de redes sociales en algún momento? Yo no creo que eso ocurra. Yo creo que el camino correcto es fortalecer la democracia representativa a través de las redes sociales. Pensar que alguien va a manejar la vida de un país atrás de una pantalla de computadora o con una tableta parece una locura, y sin duda lo es. Pero es cierto que el sistema de representación política de alguna manera se ha vuelto un poco esclerótico en el sentido de generar una distancia entre el ciudadano que vota y su representante. Además, se han generado una cantidad de mecanismos que prácticamente restringen la participación del votante a una expresión cada cierto tiempo, 2 años, 4 años, eligiendo a los líderes políticos que habrán de llevar adelante alguna de las plataformas que proponen.
Esta es una oportunidad de consultar más asiduamente a la ciudadanía. En alguna manera, si algo reemplaza tal vez puede ser a los mecanismos de encuestas, ¿no? Los perfecciona y puede institucionalizarlos. Y la idea justamente es eso, tener una percepción más clara de qué es lo que la gente opina frente a determinadas situaciones y tratar de recoger las propuestas de una manera articulada. Eso no quiere decir que la red gobierne, pero sí quiere decir que hay mejores oportunidades de expresar opinión. Muy bien, gracias Carlos por haber venido, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes.